Bueno, hola con todos, con todas, con todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy, como ya les había comentado, vamos a recibir al psicólogo José Andrade, que ya nos acompañó anteriormente. Nos va a dar algunas indicaciones sobre las intervenciones relacionadas a violencia de género. Y si ustedes desean, ¿no? Así como nos hemos manejado en otras ocasiones, si ustedes desean, pueden ustedes interrumpir, ¿no? Si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Interlocutar, intentar de que esté viva la clase, de que podamos estar atentas todos, ¿no? Todas. Y eso por allí. No sé si alguien tenga también algún comentario, alguna duda antes de empezar. Sigue llegando gente. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Que lo hayan aprovechado. Bien. Hasta ahora todos somos 24. ¿Por qué? Ay, ya. Bueno, aprovechando también, ¿no? Espero que hubo alguien que me escribió durante los exámenes, ¿no? Me envió un mensaje un poco particular y me dijo algo así como, bueno, como no había podido hacer el examen y que si yo tenía algún problema con eso, pues que ya se quedaba con la nota. Y si no tenía ningún problema, pues que para hacer algo, no para que le tome. Entonces, como me dijo que si yo tenía algún problema, pues entonces yo le dije que nada, pues que si no tiene ningún problema él, pues entonces que ya se quede con la nota, ¿no? O ella, no recuerdo si era él o ella. Y parece que se molestó un poquito. Pero si desea, ¿no? Si escucha esto, si llegara a escuchar esto, esta persona o este estudiante, pues le comento que si desea puede darlo aún el examen, todavía no he pasado notas. Evidentemente se lo tomaría oral, ¿no? Así que si desea, si está por allí o si alguien conoce a esta persona, pues ahí le dice y no tengo ningún problema, ¿no? Yo le tomo oral y todo bien. Uh -huh. Seguimos.
fin de semana, ¿qué hice? Fin de semana me fui... A ver, no me acuerdo qué hice. Vinieron a visitarme un par de amigos que no venían hace tiempo. Vinieron a visitarnos. Realmente son más amigos de Marina, de mi novia, de mi esposa, de mi pareja. Y bueno, nada, pasamos por aquí, reunidos así, fue bacán. Fue bacán. Y ahí nada, como hasta las 4 de la tarde me quedé trabajando, creo, el día sábado, el día domingo no me acuerdo tampoco. El día domingo me levanté tardísimo. Sí, para variar. Ay, ay, ay. ¿Y tú qué hiciste, Eric? La vacuna, está bien, bacán. Cierto, ustedes se vinieron a vacunar, se fueron a vacunar acá a la UTM. Bacán. Eso, es que ya, pues son esos chips. Dicen de que ya, ¿cómo es? ¿Cómo que me dicen? 5G, algo de 5G, no entiendo yo esas cosas. A ver, a ver. No, lo importante es que estén vacunados. Eso es lo importante. Bueno, démosles la bienvenida. Aquí está José, está con nosotros. Bienvenido, José. José Andrade, psicólogo clínico, es, ¿cómo se llama? Psicólogo del Hospital Rodríguez Zambrano, de Manta. También pues ha trabajado, tiene mucha experiencia en relación al tema que nos va a tratar el día de hoy, pues con mucha amabilidad pues accedió, digamos, a darnos, ¿no? Y espero que ustedes también pues puedan aprovechar de este conocimiento que nos va a brindar José. Y eso, cualquier pregunta, duda, comentario, sugerencia, pues no duden en interrumpirle. Bienvenido, José, y nada, te escuchamos. Hola Hernán, buenas tardes con todas. No, más bien agradecido a ti por el espacio. A veces siento que me hace falta, ¿no? Ya estoy extrañando estos espacios, ¿no? Buenas tardes, bueno, profesor.
Buenas tardes. No sé si te saludo a ti o a mí, pero yo saludo. Este, sí, como dices, un poco. Estas diapositivas yo las tenía preparadas para algunos encuentros que he tenido, ¿no? Entonces ahí ya tengo una hoja de vida, ya van a ver un poco mi experiencia de trabajo con este tema. De hecho, mi mayor experiencia ha sido justamente con la atención psicoterapéutica en violencia de género y violencia sexual, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a aportar un poco desde mi experiencia personal y profesional, ¿no? Antes de empezar con la exposición, te comento, Hernán, estaba revisando el Facebook te manda las historias, ¿no? Te manda así recuerdos del pasado y todas esas cosas que te ponen nostálgico, ¿no? Entonces, justamente, me acordé de la exposición de hoy día porque me mandaba recuerdos del 2012, cuando hacía activismo en el tema, ¿no? Ya yo, en los 15 años haciendo activismo con el tema de violencia de género, antes con más fuerza, ¿no? Antes con más fuerza, ahora ya también uno ya le va quitando la energía, pero justamente antes hacía mucho estos temas de vigilias, ¿no? Vigilias, marchas, plantones, ¿no? Para trabajar el tema y visibilizar sobre todo esta problemática de la violencia sexual, la violencia de género, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esto? ¿No? Aparte de que me puse nostálgico y me acordaba que hoy día voy a hablar de este tema nuevamente, es que es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo. El trabajar con violencia en todos sus aspectos, y sobre todo con el tema de género, es un tema que nos topa, nos va rozando a todos en nuestra vida personal, ¿no? Es un tema que te moviliza, es un tema que te indigna, te genera impotencia, ¿no? Un tema que sensibiliza mucho y saca mucho nuestra parte humana, ¿no? A veces un poco incomprendido, a veces un poco, yo diría que incluso con un manejo poco superficial a veces, ¿no? Un poco superficial, justamente hablábamos con algunos técnicos hace 10, 15 años, hablábamos de este tema, ¿no? A veces hay la buena voluntad de las personas para paliar el sufrimiento de la gente, ¿no? Más sin embargo necesitamos gente preparada y que más allá de las buenas intenciones tengan los recursos técnicos suficientes para hacerle frente a este problema, ¿sí? Es decir, que tenga la preparación técnica y metodológica para poder dar un aporte real y significativo a las mujeres víctimas de violencia. A veces esta buena voluntad, ¿no?, lleva a que muchas personas se involucren en estos temas sociales, ¿no?, llamados sociales malmente, de mala manera, perdón. Bueno, ya sabemos que la violencia de género es un tema de seguridad pública, de salud, no solamente es un tema social, es un tema de salud pública, un tema de seguridad ciudadana, es un tema que tiene que ser comprendido desde el paradigma de la complejidad. Entonces, creo que ahí voy a hacer un poco el énfasis de mi intervención, ¿no?, de que hay un montón de lecturas para poder tener acercarse lo mayormente posible a una comprensión de la violencia de género, ¿no? Lecturas desde la sociología, desde la antropología, desde la misma filosofía, desde la psicología, desde el psicoanálisis, ¿no? Y desde la psicología y el psicoanálisis también hay un montón de teorías que nos sirven como marcos de referencia, ¿no? Desde la teoría familiar sistémica, desde la teoría psicoanalítica, desde la teoría cognitiva conductual. Justamente hoy día conversaba con Dayana, que la veo ya conectada por aquí, ¿no? Y Dayana se adelanta a las clases, ya me va preguntando cosas antes de la clase y se aprovecha de eso Dayana, ¿cierto? Y vamos, desde la teoría familiar sistémica, vamos a hablar un poco acá, un poco de la teoría psicoanalítica, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, el cruce teórico, ¿no? Por ejemplo, cómo la teoría del aprendizaje social habla de la indefensión aprendida de la mujer víctima de violencia, ¿no? Como desde la teoría psicodinámica se habla del síndrome de Estocolmo, el síndrome de adaptación paradójico, ¿no?
Entonces son teorías que nos permiten comprender la conducta humana y en este caso el comportamiento de una mujer víctima de violencia. Para poder atender a una mujer víctima de violencia debo manejarme con un esquema conceptual, como decía Enrique Pichón Rivière, ¿no? Un ECRO, esquema conceptual diferencial operativo. ¿Qué quiere decir esto? Es un marco teórico que me permita poder intervenir sobre la realidad, sobre esa realidad que voy a trabajar, ¿no? Entonces, con esta breve introducción voy a pasar a mi exposición. Un poco espero que les sirva, ¿no? De mi experiencia teórica. He hecho un cruce entre la teoría psicoanalítica, psicodinámica, diría yo, ¿no? y la teoría sistémica. Entonces, sí está para compartir la pantalla, ¿no? Sí, 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 así. Ya, chévere. Entonces, ahí vamos a ver. Ya, entonces, espérate. Ya. Esto le pasamos rápido, ¿no? Eso un poco para que vean la experiencia profesional y que no soy un aparecido por aquí. Ya, saquémosle esto. A ver. Le está dando clic acá yo. Ya, ok. Vamos a hacer. Primero, a ver. Hay pasos iniciales y que sí son generales para el abordaje de la violencia de género, ¿no? Así seas cognitivo, así seas sistémico, seas el mejor humanista existencial, terapeuta que existe, debe mínimamente hacer esto, ¿no? Mínimamente. Pueden ir escribiendo en el chat o pueden ir abriendo el micrófono directamente, ¿no? Y no tengo ningún problema con eso, ¿no? Hay enfoques de intervención, ¿no? Estos enfoques que son los lentes que nos permiten ver la realidad y comprenderla de una manera diferente, ¿no? Como decía Lavaux Zizek, decía, ¿no? Me pongo estos lentes y me permiten ver, por ejemplo, el enfoque de género, ¿no? A ver, ahí viene un tema que podría para muchos ser polémico, pero para mí no resultaría tan polémico, ¿no? El tema del enfoque feminista para trabajar en el campo de la psicoterapia. No debería ser polémico, ¿no? Si uno entiende bien estos preceptos teóricos, ¿no? No debería ser ningún problema. Pasa que el feminismo como todo un marco de referencia, ¿no? Como todo un marco filosófico, epistemológico, que nos acompaña en la práctica profesional, tiene mucha claridad al momento de explicar este fenómeno de la violencia de género. El problema es que moviliza subjetividades, ¿no? Yo te comento, Hernán, que por el año 2015, si mal no recuerdo, ¿sí? Por el año 2015 asistí a una convención mundial de feminismo en Guayaquil, ¿no? Y claro, y un hombre recién tratando de construirme y sensibilizarme en el tema, claro, pues salí molesto, pues enojado, ¿no? O sea, el hecho de sentirme una basura, ¿no? Un monstruo que podía hacer daño. Pero a medida que uno le va tomando sentido, va encontrándole sentido, ¿no? Va encontrando sentido a los discursos que escucha en sesión, a los discursos que uno escucha en lo cotidiano, ¿no? En la práctica profesional, en la vida personal, en la vida familiar, de pareja, con los amigos, ¿no? Uno le va dando sentido y orden a estos discursos de los cuales inicialmente uno pone, ¿no? Uno levanta resistencias, uno levanta barreras ante eso. Y es lógico, hasta cierto sentido es lógico, que se vayan levantando esas resistencias porque viene a tocar tu subjetividad, ¿no? Viene a movilizarte, que es un ejercicio necesario para nuestros momentos, para el momento que vive nuestra cultura. Todo este movimiento filosófico viene a poner sobre el tapete un problema el cual no se lo quería ver, ¿no? Entonces, este tema del enfoque de género, mal llamado ideología de género, ¿no? Creo que hay facciones que le llaman así, poco para politizar el discurso y reducirlo a eso, ¿no? Reducirlo a la politización del discurso, cuando el enfoque de género es mucho más amplio. Es mucho más amplio, que nos sirve para comprender desde el sistema educativo, el sistema de salud. Se puede utilizar de una manera apropiada este tema del enfoque de género. Entonces, es importante ir haciendo lecturas. Yo no voy a profundizar sobre eso, ¿no?
para darle unas pastillitas, ¿no? Ahí se podría hablar, ¿no? Por ejemplo, la teoría familiar sistémica, hay terapia familiar sistémica feminista, Peggy Papp, el psicoanálisis lacaniano con enfoque feminista de Julian Mitchell, ¿no? Y así pueden encontrar montones de elementos teóricos que parten desde la psicología con enfoque feminista, ¿no? Que es interesantísimo que uno cuando arme un debate argumentado, argumentativo con estos elementos, ¿no? Es todo un mundo interesantísimo para poder abordar esta temática, ¿no? La antropología feminista, ¿no? Todo un mundo. Bueno, tengo un enfoque multicultural, generacional, un enfoque de protección, enfoque de derechos humanos, ¿no? Siempre, de hecho, este enfoque de derechos humanos en todas nuestras intervenciones debemos conocer mínimamente en qué marco de ley estamos haciendo nuestras intervenciones. Les pongo un caso sencillo para avanzar rápido, no me quiero enfocar mucho en esto. Yo recuerdo un caso, adolescente de 12 años, ¿no? 12 años una niña, tenía 13, sigue siendo niña, y adolescente, no sé por qué. Y ella sufría violencia en su hogar, ¿no? Por parte del padre y la madre. Se embaraza de un hombre adulto, 30 años, ¿no? Y las intervenciones de los profesionales eran, bueno, para que la familia le maltrate está mejor con el marido que le trata bien. Entonces, miren, estos dilemas bioéticos que a mí ni me suenan a dilemas porque la decisión está fuera del marco de la ley, la decisión que se tomó, ¿no? Porque la ley dice, antes de los 14 años no tiene edad de consentimiento sexual, es un delito, así de sencillo, ¿no? Tendrían que ser las intervenciones, tuvieron que ir para otro lado. Ojo, que no es un caso que yo intervino, un caso que lo conocí de primera mano, ¿no? Casi que por chisme, ¿no? Pero el tema es, yo se lo ejemplifico para que uno pueda ver que en esos dilemas bioéticos el marco de la ley es el que prima, ¿no? O sea, tenemos que hacer intervenciones basadas en el marco de la ley, donde la ley me permita poder hacer mi acto terapéutico, ¿no? Si está fuera de la ley, ¿no? Entonces, bueno, estoy incurriendo en un acto perverso, dirían los psicoanalistas. Un enfoque de participación es un enfoque, para mí me parece fundamental esto, sobre todo a mujeres víctimas de violencia. Ya les voy a decir por qué. ¿No? Un enfoque de participación, un enfoque ecológico, un enfoque interdisciplinario, ¿no? Como les digo, el abordaje, la comprensión debe ser multidimensional, compleja, ¿no? Bajo el marco de la ley. El eje central de la intervención es el sujeto que padece la violencia. No somos nosotros los actores principales, nosotros facilitamos que se den los procesos de toma de decisiones, ¿no? Participamos para que se den esos procesos, pero nosotros no somos los actores principales, ¿no? Qué difícil es esto, ¿no? Qué difícil cuando ves a una mujer que está padeciendo una situación de violencia y tú quieres rescatarla de ese infierno cotidiano que vive, ¿no? Y muchas veces lo puedes hacer muy en contra de su propio deseo, ¿no? La mujer va y te dice, yo quiero, mi marido me golpea, mi marido me maltrata, me humilla, me es infiel, yo lo que quiero es que usted, por favor, lo atienda y nos haga terapia de pareja. Entonces, tú desde tu marco de referencia, tú le dices, no, señora, usted tengo que atenderla para usted empoderarla. No, ella no te ha pedido eso, ese no es su deseo. Qué difícil es poder manejar este tema, ¿no? La psicoterapia en estos casos es tener las agallas suficientes para poder tolerar esa situación, ¿no? E ir sosteniendo un discurso de este tipo, ¿no? No sé si han visto clases de psicoterapia, vamos un poco a ver algunos preceptos de la psicoterapia, pero justamente está el tema de ir sosteniendo discursos, ir reformulando demandas, ¿no? Ir reformulando demandas, pasar de esa demanda imposible de ejecutar a transformarla, reformularla y generar una demanda posible de trabajar, ¿no? Para nosotros.
no juzgar, no cuestionar, no revictimizar. Bueno, esto es como de perogrullo, ¿no? O sea, no debería ni decirlo. Pero resulta a veces que lo obvio es difícil. Bueno, esta máxima es interesantísima. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Esta máxima hace referencia a la mujer víctima de violencia. Cuando una mujer llega a consulta y es víctima de violencia, por lo general, se culpabiliza de haber sufrido el acto violento. Pero cuando uno comienza a analizarlo, junto con la paciente, ella misma va a comenzar a darse cuenta que haga lo que haga, no va a ser responsable, ¿no?, de que su pareja le agreda. Ya mismo vamos a hablar de la responsabilidad subjetiva, que es otra cosa. Pero la responsabilidad fáctica y la responsabilidad legal es del agresor. ¿Por qué? Se los pongo en un ejemplo. Este tema palo porque bogas, palo porque no bogas. En un ejemplo sencillo. Ella dice, lo que pasa es que mi marido se puso enojado porque me dijo, no me contestes cuando yo te hablo, y yo me enojé y le contesté y me golpeó. Pero ¿qué pasa? Que en otro momento, cuando él me estaba discutiendo y yo me quedé callada, me dijo, ¿por qué te quedas callada? Habla. Y como yo no hablé, me golpeó. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esta dinámica, vamos a entender que la violencia de género debe ser comprendida desde las relaciones de poder. ¿Sí? Siempre. La violencia se la comprende desde las relaciones de poder. Vamos, ya nos acordamos cuando nuestras madres nos decían, mírame a la cara cuando te hablo, y cuando alzabas y le mirabas, bájame la cabeza. Entonces no sabías qué hacer, ¿no? Ese es el típico palo porque bogas, palo porque no bogas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que detenta el poder es la que puede ejercer el acto. O me alzas la mirada o me bajas la mirada porque yo tengo el mando. Y yo soy el responsable de lo que a ti te pueda pasar. Eso es lo que pasa en el tema de la violencia contra la mujer. ¿Sí? Por eso yo soy muy contrario cuando hay colegas que dicen que la violencia intrafamiliar, la violencia de género, tiene que ver con problemas del diálogo, de la comunicación, la falta de comunicación, que encima hay una barbaridad teórica cuando dicen falta de comunicación, ¿no? Pero cuando se habla de este tema, de los problemas de comunicación, uno no se puede comunicar con el otro. Es la persona que tiene el poder la que maneja quién habla y quién no habla. No puede haber un acto comunicativo. No puede haber retroalimentación en ese contexto. Hay uno que manda y el otro que se somete al acto comunicacional. El primer contacto puede ser el último. Ojo, cuando uno hace atención con víctimas de violencia, con mujeres víctimas de violencia, ese primer contacto uno tiene que explayarse, uno tiene que tratar de sacar todos los recursos técnicos, humanos, metodológicos, para ese abordaje, porque ese primer contacto puede ser el último. Después podrá regresar. Eso que tú le dijiste en esa primera y que quizás pueda ser la última sesión, le puede servir para que de ahí en unos meses regrese y diga, me acuerdo mucho lo que me dijo esa vez y tomé la decisión. ¿Sí? Y la decisión no sabemos cuál es. La decisión fue o denunciarlo o irse de la casa. No sabemos cuál es la decisión, porque ese es otro. Nosotros no decidimos por la persona. En ningún caso, ¿no? Y más con mujeres víctimas de violencia. Nosotros no decidimos si ella se tiene que separar o no. Por una lógica sencilla. Una mujer víctima de violencia ha sido objeto, ¿no? Ha sido ubicada en una posición de objeto, donde el otro somete. Y cuando yo desplazo mi deseo, usted tiene que separarse, nuevamente le estoy cosificando. ¿Sí? Ella no puede asumir su deseo. La víctima de violencia muy rara vez es consciente de que lo padece. ¿Sí? Muy rara vez. La persona, por lo general, y en la mayoría de los casos que yo he atendido, pueden ir a la consulta porque tienen una leve cefalea, que por ahí un médico más humano
detectó que puede ser psicosomático, que por ahí la vio triste y en esa tristeza pudo denotar que hay algún conflicto y envió al psicólogo, ¿no? Muchísimos casos donde hay mujeres que tienen descenso de la libido, dice, no sé qué pasa con mi cuerpo y terminan primero yendo del ginecólogo, ¿no? Y el ginecólogo de repente detecta y dice, no, usted puede ser que sea psicológico, vayan del psicólogo, ¿no? Claro, ¿quién va a querer tener una relación sexual en una relación violenta, ¿no? Pero ella, la mujer víctima de violencia, no lo puede relacionar como un efecto de, ¿no? Bien, entonces, no sé si hasta ahí haya algo, pueden ir preguntando, yo voy haciendo una pausa, ¿no? O pueden ir escribiendo en el chat también, ¿ya? Ok. Y como les dije la otra vez, si algunos se atreven a prender la cámara, me gustaría para ver las caras. Y les veo la cara, sí, puede ser también un poco de voyerismo, ¿no? Pero yo parto más bien, como le decía Hernán, del tema de que cuando yo veo los rostros, yo veo si me asienten, dice sí, no, o si de repente ponen los ojos y no sé ni qué carajo está hablando, entonces yo me voy a ir regulando y voy tratando de mejorar lo que estoy exponiendo, ¿no? Las personas que puedan hacer. Bien. La primera entrevista, como les decía, esa primera entrevista puede ser la última. Hay que darle duro en esa primera entrevista. Sí, Profe. Shai dice. No sé si te llame. Dígame. Yo quería saber a qué se refiere con lo del enfoque ecológico. Nunca había escuchado eso. Ah, perfecto. El enfoque ecológico. Vea, como le dije, no voy a abordar mucho. Voy a escribirle en el chat, puede escribir, ¿no? No sé si han visto, en trabajo social se utiliza mucho este enfoque, ¿no? Que son como unos círculos que hablan del microsistema, el mesosistema, el macrosistema, ¿sí? No sé si han escuchado. El autor principal es, déjenme ver, aquí me voy a graduar si les escribo bien el apellido, ¿no? Déjenme ver. ¿Dónde está el chat? Se me perdió, Hernán. Acá está en el chat. Ya le vi. Allí Yulexi le puso, pero también le ponemos, le escribió mal, pero ya. Uri Bronfenbrenner, ¿no? De Uri Bronfenbrenner. Sí. Ese, ya ahí lo copió bien Yulexi. Gracias, Yulexi. Ya. Y este enfoque ecológico me permite a mí tener una mirada. Por ejemplo, detectas a una mujer víctima de violencia y le detectas en alto nivel de riesgo, tú vas a buscar factores protectores o factores de riesgo en cada nivel de los sistemas en los cuales se desenvuelve esta mujer víctima de violencia. ¿Sí? Entonces, si de repente tú dices, vamos, en la familia no tiene ninguna red de apoyo y ella está en riesgo y el marido le va a matar, porque tú detectas que le va a matar, vamos, buscas en el mesosistema, ¿no? Y así vas haciendo un análisis ecológico de la problemática, ¿no? Es más profundo de lo que yo te estoy diciendo, pero te doy así como un ejemplo sencillo para que puedas ir haciendo una lectura sobre eso, ¿no? Bronfenbrenner, sí. Ok, Shai, ¿no? Pero haberte ayudado con eso. Análisis de la demanda, bueno, esto es una clase completa, Hernán. Hablar del análisis de la demanda es una clase completa, pero deja ver si tengo acá, yo creo que tengo un caso. Sí, aquí tengo un caso. Bueno, le vamos a hacer un análisis de demanda rapidito, ¿no? Tenemos que analizar la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a analizar en el discurso caótico que nos viene el paciente, la paciente, ¿no? Y ojo, este análisis lo puedes hacer en cualquier caso, ¿no? Y yo siempre trabajo con el análisis de la demanda, ¿no? Con Dayana hemos ido aprendiendo, bueno, he ido aprendiendo y he ido reaprendiendo este tema, ella me ha hecho acordar de muchas cosas. Y nos reímos a veces, ¿no? Porque llegan pacientes y te dicen un montón de cosas, 40 minutos donde te dicen un montón de cosas, pero tú le extraes un pequeño fragmento. Esto es lo que me está pidiendo a mí como psicólogo. Doctor, yo lo que necesito es que me ayude a hacerle una interconsulta a mi hijo que tiene un problema con el neurólogo. Ahí es cuando uno dice, ¿no? Me gana decirle, señora, 40 minutos solo para pedirme eso. No quiere nada más, ¿no? O sea, ella no quiere psicoterapia. Entonces, cuando yo analizo la demanda, digo, sobre esto es lo que usted quiere. Sí, doctor, listo.
Gracias. Hay personas que demandan psicoterapia, ¿no? Pero no te lo piden abiertamente. Es más, piden que le ayudes, pero no saben en qué tema quiere que le ayudes, ¿no? Es un caos con lo que uno llega a la consulta. Uno sabe que hay un problema, pero no sabe detectarlo dónde. Eso es más o menos cuando te pica y no sabes dónde rascarte. Más o menos así. Sí les pasa eso, ¿no? Te pica y es inespecífico. Tú no sabes dónde diablos está la picazón. Y tu papel como psicólogo es justamente ver dónde está esa picazón y se la señalas. Mire, aquí ha sido. ¿Quiere algo para eso? Sí, doctor. Eso, usted me entendió. Ese es el famoso análisis de la demanda. Hay que evaluar riesgos siempre en la primera entrevista. Siempre. Cuando se habla de violencia, siempre. Sí, doctor, lo que pasa es que solo me dio una bofetada. Vamos, ese solo, que es minimizante, yo lo tengo acá, ¿no? Lo analizo y vamos, analicemos riesgo, ¿no? Hay un montón de cuestionarios para tamizar riesgo-violencia. Hay que hacer las derivaciones y las interconsultas necesarias en esa primera entrevista, ¿no? Y si hay la posibilidad de hacer un análisis interdisciplinario del caso. Porque, ojo, y ahí sí soy muy abierto en decirlo, nosotros no tenemos la respuesta solamente la respuesta para estos casos. Yo atendí en un grupo interdisciplinario, y las pacientes salían de la situación de violencia, a veces con unas palabras de la trabajadora social, ¿no? O a veces con la abogada, cuando les hago una asesoría legal, ¿no? O sea, nosotros no somos los reyes de aquí del mambo, nosotros no somos los que vamos a dar la respuesta absoluta. Somos una de las ciencias, ¿no? De las disciplinas que vamos a dar una respuesta, pero somos una. Ahí hay más discursos en relación a la violencia donde las mujeres pueden encontrar respuestas para salir de la situación, ¿no? Vamos a ver rapidito con este caso, ¿no? Cuando haya Chuck, Hernán, me avisas por favor. Ah, no, ya solo es una risa nomás que acabo de ver. ¿Ya? A ver, no sé si alguien me puede ayudar leyéndolo, por favor. Alguien que pueda leer el caso. Solo no se peleen. Mientras yo voy a ver un poquito de agua, alguien que le pueda ir leyendo el caso. Mujer de 28 años, casada, con escolaridad media, completa, dedicada principalmente al trabajo. Dueña de casa y el trabajo remunerados ocasionales. La paciente consulta por una inquietud que tenía desde hace tiempo. Se refiere a que quiere ayuda para su marido y su hija. Él es el duro, celoso. Sí, sigue, por favor. No consigue tener amigos y a veces no llega a casa sin que ella sepa dónde está. Eso me enoja mucho y allí comienzan las peleas. Pero no es justo porque se gasta el dinero y toma mucho. Entiendo que deba salir. Entonces, tengo la culpa de que se enoje y me golpee, porque lo molesto mucho. La última vez fue hace un año, una gran golpiza. Yo a veces pienso, ¿qué pasa si me voy? Dos hijos de 5 y 3 años. Él dice que me los va a quitar, porque como tengo problemas de ansiedad, puede demostrar que no estoy apta para cuidar a los niños. Eso me asusta mucho. Igual, no me quiero separar, porque lo quiero mucho. Cuando está bueno y sano, es cariñoso. Lo que deseo que me ayude.
lo que deseo que me ayude es que alguien entendido nos juntara y que los niños expresaran lo que sienten. Tratar de entender al marido y usar las palabras correctas para que él entienda. Muchas gracias, Leila. Sí, otra persona, este pequeño fragmento. La madre de la paciente murió de una enfermedad cuando ella tenía 6 años. Ella es hija del medio, la única hija mujer, 2 hermanos, y desde entonces se hizo cargo del rol de dueña de casa. Se responsabilizó del cuidado de su padre y sus 2 hermanos varones, asumiendo las labores asociadas a ese rol. Ella manifiesta que tiene confianza en su padre y sus hermanos. Ellos, como eran hombres, jugaban entre sí. Yo estaba sola, mi papá fue siempre muy frío. Muchas gracias, Chay. ¿Otra persona? Yo leo. Dice, la paciente conoció a su marido a los 20 años. Fue su primer novio. No tenía experiencias previas. Al referirse a ese tiempo, describe que él era cariñoso, me trató como mujer, se preocupaba de hacer cosas que me agradaran. Nunca me había tratado así en mi vida. Por eso sé que él no es malo. El estrés del trabajo lo pone mal y que yo lo molesto. En los últimos 2 años todo fue peor. Andaba más enojado, los amigos de él tampoco son cosa buena. Son borrachos. He llegado a pensar que tiene otra mujer también, y eso lo tiene así malhumorado. Yo me he planteado irme de casa. Sin embargo, tengo mucho miedo por las amenazas de él. Temo principalmente que él se dañe. Me paraliza. No sé qué hacer, estoy confundida, quiero que lo ayude. Gracias, Hernán. Vamos a ver. Ok, entonces nos hacemos... Ay, ¿qué hice? Ya. La primera pregunta, ¿qué acciones profesionales tomarías para ayudarla? Ok. Partamos desde esta pregunta, ¿sí? A ver, lluvia de ideas. Si hacemos un análisis básico, ¿qué me está pidiendo esta mujer a mí como psicólogo, a usted como psicóloga? ¿Qué le ha pedido? ¿Qué le está solicitando? Ayuda al esposo. Ayuda al esposo. Listo. Y estamos entrando aquí al campo del análisis de la demanda. Lady, ¿esta demanda es posible o es imposible? Yo lo veo como imposible, Doc, porque en realidad quien necesita la ayuda es ella, no el esposo. Desde mi perspectiva, no lo sé. Si estoy bien, estoy mal. No se califique todavía. Yo le diría más bien, siempre yo le digo cuando hacen el internado, ¿no? No se califiquen bueno ni malo, analícenlo, vamos a analizarlo. A ver, yo diría, ¿pero quién es el que está en la consulta pidiendo la ayuda? ¿Es ella? ¿Es ella? ¿No? Ahora, ¿qué me toca hacer a mí como profesional, como psicólogo? Reformular la demanda. Ya no le iba a decir, le corté, mira. Ya, perdón, Dayana, pero ya no te vuelvo a cortar. Ok, reformular la demanda. Ok, la demanda explícita es ayuda al marido, pues la demanda implícita es, ay, Erika se adelantó. A ver, Erika, díganos, ¿cuál es la demanda implícita? Ahí está el detalle. Erika mismo nos va a sacar aquí del atolladero. ¿Cuál es la demanda implícita? Porque declarando esta demanda y volviéndola explícita es donde nos va a servir como insumo para la psicoterapia. Vamos a ver. Es la demanda la que no te dice, a ver, usted la detectó en todo ese discurso, pero tú detectas cosas, ya lo sé yo también. A ver, ¿cuál fue?
¿Qué es lo que ella pidió sin saberlo? ¿Qué es lo que ella pidió sin saberlo? Ayuda para ella. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Sobre qué voy a trabajar yo con ella? Ella lo dijo, pero no está clara, no está consciente de que lo ha pedido. Que lo ayude a entenderlo. Ah, que lo ayude a entenderlo. ¿Qué más? Ahí tenemos una. Ok. ¿Será esto de esta cuestión de decirse? Porque dice, he planteado irme de casa, pero no estoy segura, tengo miedo. Muy bien, tengo miedo. Sí, tengo miedo. No sé qué hay en esa indecisión. Indecisión, miedo. ¿Acaso no son componentes psicológicos? El miedo, la indecisión. Claro, sobre eso sí puedo trabajar, ¿sí? Sobre la carencia afectiva de parte del padre. No, miren, a ver, y esto es interesante, ¿no? Ángela nos dice sobre la carencia afectiva del padre y nos dice, Erika, sintomatología de ansiedad. A ver, les comento. El discurso de la paciente, para la psicoterapia, estas categorías técnicas de la psicología nos sirven a nosotros para definir el fenómeno, ¿sí? Carencia afectiva, ansiedad, ¿sí? Pero para poder hacer el enganche terapéutico, yo voy a tomar las mismas palabras de la paciente. ¿Sabes qué? ¿Tu marido está acá? No, ¿cierto? No. Y él dice que, es más, encima, él no quiere venir. Ah, oye, pero me has hablado de que estás muy indecisa, que tienes miedo. Podríamos trabajar sobre eso. Y en eso sí te podría dar una mano. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Enganche terapéutico, con lo mismo que la paciente me está diciendo. ¿Sí? Y sobre eso es lo que voy a trabajar. Que esta situación de indecisión tiene su causa en las carencias afectivas del padre, ya lo vamos a ver después. Que estas indecisiones le genera sintomatología de ansiedad, seguramente, perdón un ratito. Tengo 2 niños y los 2 hacen ruido. Y la gente, ahí, aprovechen para preguntar. ¿Por qué nosotros no hacemos internado? Como él está diciendo. Porque creo que en Manta sí Que hacen. en Manta hacen Creo que por eso. esa misma razón Sí, es lo sí, dice. sí. Sí, así es. Sí, es una gran oportunidad. Bueno, perdón chicos, acá venía mi hija con la cara pintada. Bueno, cosa. Sí, escuchaba al compañero de las prácticas, ¿no? Háganlo virtual, aprovechen la manera, ¿no? Pueden hacer psicoterapia virtual con una tutoría. Bueno, entonces, bien, estamos ahí, ¿no? Deja ver si alguien más escribió algún mensaje o algo. Ya se me coge y se me va este tema acá. No, ya. Entonces, ¿qué nos está solicitando? Entre todo ese discurso, ustedes tienen que diferenciar entre la queja y la demanda. La queja, si se recuerdan, el montón de quejas, que los amigos, los borrachos de los amigos, que otra mujer, las quejas, ¿no? Y las demandas, tratar de hacer esa diferenciación, ese análisis que uno hace, ¿no? Y ver los tipos de demanda. Ya Erika nos ayudó, chéverísimo Erika, ¿no? Entre la demanda explícita o implícita y su capacidad resolutiva, si es posible o imposible. Entonces, ahí Erika, lo que tienes que hacer es devolverle con su propio discurso, reformulando y generando una nueva demanda, ¿no? Vamos, sobre esto te podría ayudar. Por último, le podríamos reformular esto que decía Shai, ¿no? Decía, querer entender al marido. Bueno, chuta, querer entender a la pareja es para volverse loco, pues, ¿no? Oye, ¿y cómo tú
¿te estás entendiendo por lo que estás pasando? No, ni yo me entiendo, estoy confundida. Sobre eso también podemos trabajar, sobre su confusión. Le hemos reformulado la demanda, ¿sí? Y esos actos sirven como enganche para el proceso de la psicoterapia en sí mismo, ¿sí? Le hemos reformulado la demanda, le hemos generado demandas nuevas. Con lo mismo que me ha dicho la paciente, con lo mismo. Ok, hasta allí, luego que ya tengo claro sobre qué voy a trabajar, ya le he dicho a la señora, podemos trabajar sobre esa indecisión, como bien decía un compañero. Ay, sí, me gustaría no tener estos miedos, me gustaría poder decidirme. Listo, ok, ahora evaluemos el riesgo de que haya suicidio, que haya femicidio, de que haya reincidencia de acto de agresión física o psicológica. ¿Sí? Bueno, esto es una escala cualquiera, ustedes pueden, yo de las escalas, bueno, ahí hay una escala. Esto es para riesgo suicida, ¿no? Esto es sobre violencia. Ustedes pueden buscar, ¿no? Bueno, a ver, otro tema que les iba a preguntar aquí, el análisis, déjenme ver si... Ah, no, todavía no vayamos acá. El análisis interdisciplinario que les decía también, ya, le atendí al psicólogo, chévere, y ya le generé una demanda de atención psicológica. Pero ¿qué otros profesionales, con lo que dijo esta paciente, a qué otros profesionales les podía yo hacer una interconsulta? De lo que escucharon. A un abogado, así es, Karen. Muy bien. ¿Por qué al abogado? A ver, díganos. Porque el esposo anteriormente la amenazó con quitarle a los hijos. Entonces, excelente. eso. Muy bien, Karen. Y si cuando usted le dice, ¿sabe qué? Este tema que le quita a los niños yo lo dudo mucho, pero yo no soy abogado. ¿Le gustaría a usted acudir a un abogado para que le asesore en este tema? Ojo, ni siquiera hablaba de poner denuncia, porque ella no me ha pedido eso, pero ya hace un acercamiento a la ley. Oye, dice, bueno, vamos a ver. Va donde el abogado y el abogado dice, no tiene nada que ver. Y si le resulta que a partir de eso desata ese nudo y sale de la situación de violencia, era lo que necesitaba ella. Saber que, tener la seguridad de que no le iban a quitar a sus hijos. Y eso le motivó a salir de la situación de violencia. Por eso yo decía que una mujer víctima de violencia puede encontrar respuesta en la psicoterapia o la puede encontrar en una asesoría legal, ¿no? O en una intervención social. Bien, ahora, ok, ya tenemos analizado el caso clínico, ya está, tenemos generada la demanda y sobre eso vamos a trabajar. Y ahora sí, ¿qué hago? ¿No? Ahora, ¿cómo trabajo este tema? Ok, para esto, no ser Nancy, voy a avanzar al tema de la teoría familiar sistémica. Quizás voy a abordar el tema más psicodinámico, ¿sí? Porque sí, sí es un Como poco guste, extenso. igual los chicos sí se han visto ambas teorías, más o menos, bien. Como guste, sí, sí. Ya, ya, perfecto, perfecto, ¿no? El tema es que este es un marco teórico como específico, ¿no? Específico para los casos de violencia. Ya, entonces partimos con estas interrogantes, ¿no? ¿A qué es debido que una mujer soporte durante años la convivencia con alguien que la agrede y la destruye? ¿Cómo es que puede llegar a consentir que sus hijos presencien escenas de violencia, humillación, degradación, abuso, etcétera? ¿Qué explicación tiene, aunque ya pueda hacerlo, no denuncie los malos tratos sufridos? A ver, cuasi colegas, ¿en qué semestre están? Décimo. Décimo. Ok, entonces ya pueden responder eso. Respóndanlo como psicólogos y psicólogas. La primera pregunta pues tendría que ver esto de lo que mencionaba usted en la clase anterior, esto del vínculo. eh, esto también que tiene que ver es lo de que la mujer a veces piensa que es muy dependiente del hombre. O sea, si me alejo de él, ¿quién le va a dar
el pan de cada día a mis hijos, todo esto. Esto es la cuestión también de que me lo puede quitar. Ujú. Muy bien, Eric, ¿no? Muy bien, gracias, Eric. ¿Quién más? Yo creo que también se debe al nivel sociocultural, porque no es lo mismo una mujer eh, que tiene un nivel de pobreza o un estrato económico medio bajo, que a una mujer que vive en mejores condiciones económicas. Claro que se puede dar en todos los estratos, pero la diferencia de estratos hace que se haga como un poco más factible salir de la relación de violencia. Entonces, bueno, y desde un asunto ya más teórico, el posicionamiento existencial que pueda tener la mujer o la persona. Ok. Le pediría que pueda abordar un poco el posicionamiento existencial. No le tengo claro yo eso. Si lo podría, Shai. Eso nos enseñó el profesor Hernán en una clase de maestría, Ya, que vamos era a una, ver. que era una perspectiva sistémica y también psicodinámica de ver y de hacer intervención en violencia. Entonces, no recuerdo todos, pero por ejemplo, habían distintos posicionamientos existenciales y, y bueno, y entre esos había personas que eran más evasivas, personas que, o sea, que siempre esperaban, o personas que por lo general tienen un carácter más dominante, entonces personas que se les hace más fácil el ejercicio de el poder y someter a otros. Habían algunos, pero no los recuerdo muy bien. Muy bien, gracias. Me quedo con la pica de buscar más allá, ¿no? Este tema de Hola, posicionamiento. buenas tardes. Gabriel, sí, por favor. Hola, ¿cómo están? Con respecto a la primera pregunta abre un abanico muy amplio, porque la pregunta da para muchas cosas, como decía Shai, puede ser lo cultural, puede ser lo económico, puede ser adaptativo. El cerebro de la mujer se adapta por el círculo de la violencia. Entonces el círculo de la violencia tiene mucho que ver aquí bajo mi percepción, ¿no? Entonces esto más o menos es como el ejemplo que usted decía sobre el síndrome de Estocolmo, como que se adaptan a esta vida. Entonces ya prácticamente el cerebro ya de la mujer prácticamente se condiciona a esta situación. Entonces por eso es. Y una vez me tocó hacer un trabajo en la fiscalía, una consulta con un compañero en la fiscalía y nos tocó la oportunidad de hablar con dos abogados. Y entonces, una de esas personas nos decía a nosotros que, por lo general, una de las causas de la violencia de género a nivel de Puerto Viejo y de Manabí se daba por la cuestión económica. Y eso fue casi a los inicios le hablo hace unos 2 años, 3 años atrás. Y para estas alturas, como nunca se pensó lo de la pandemia, se presumía en ese tiempo que para esta época el principal detonante, aparte de lo económico, iba a ser la tecnología, que iba a provocar esta violencia de género. Entonces, la primera pregunta sí se abre un abanico para muchas interrogantes. Entonces, eso quería decir, ¿no? Bajo mi percepción. Muy bien, muy bien. Gracias, Gabriel. Bien. Aquí, de lo que he escuchado, ¿no? Aquí, déjeme leer antes este chat, ¿no? Este chat. Aquí nos lanzó la perla Nicole. ¿Por qué no habla Nicole? Va a ser leer. A ver, bueno, de alguna psicóloga escuché, una mujer solo es mujer si sufre. Ah, caramba. Vamos a ver esto. Como dice Shai, la cultura respalda esta postura en la que una mujer debe ocupar un lugar sacrificante en la familia, en la pareja, complaciendo al otro, la pareja, en la sociedad. ¿No? En términos, ahí sí existenciales, ¿no? El ser para el otro, decía Simone de Beauvoir.
El sacrificio constituye su identidad como ente social y por ende individual. Relegar o ceder el poder al otro le permite existir. Claro, ¿no? Esta es la postura existencialista, ¿no? De Simone de Beauvoir. Ya. Sí. Un marco de referencia que me permita a mí entender el comportamiento de una mujer víctima de violencia, ¿no? También habló Gabriel, ya habló del síndrome de Estocolmo, ¿no? Entonces, hay desde la psicología, como yo, como psicólogo, explico el comportamiento de una mujer víctima de violencia, ¿no? Desde un marco de referencia sociológico, antropológico, psicológico, psicoanalítico, ¿no? Pero siempre tengo que ubicarlo desde allí, ¿no? Siempre, o sea, siempre le hago este juego, ¿no? Este roleplay a los chicos cuando van al hospital, les digo, a ver, usted está yendo a la radio y le preguntan, ¿por qué la mujer no puede salir del ciclo de la violencia? Y usted tiene que contestarle como psicólogo clínico que es, ¿no? No puede hablarle que es, que tiene baja autoestima, y ojo que no estoy degradando este concepto, no, pero hay ciertos conceptos que son facilistas, ¿no? O sea, yo les digo que son la teoría para todas las cosas, ¿no? Entonces, tú usas 3 términos para todos los problemas sociales. Motivación, autoestima, ahora también está el tema de lo tóxico, ¿no? Entonces, son 3 pequeños conceptos y los unes y haces todo un sistema teórico. Y eso no existe realmente, ¿no? Y parece psicólogo, ¿no? Pero no lo eres, en ese sentido. Entonces, pero ya cuando me dices síndrome de Estocolmo y me explicas el síndrome de Estocolmo, ya cuando Nicole o Shai me están hablando de posiciones existenciales, me están hablando de un ser para el otro, ¿no? Ya estamos hablando de un marco teórico de referencia, ¿no? Más argumentado, y ahora vamos a coger ese marco teórico y lo vamos a traspasar a la psicoterapia. Ok, muy bien, entonces quedamos aquí con esto, ¿no? Vamos a tratar de explicarnos desde la psicología, desde el psicoanálisis, por qué una mujer no puede tomar estas decisiones. Ah, yo tengo que poner acá, ¿cierto? Muy bien. Esto es de Sigmund Freud, ¿no? Léanlo ahí, ¿no? La verdad es que... La relación hipnótica supone un abandono amoroso total. Una de sus particularidades consiste en una especie de parálisis resultante de influencia ejercida por una persona omnipotente sobre un sujeto impotente y sin defensa, particularidad que nos aproxima a la hipnosis provocada en los animales por el terror. Sigmund Freud. Muy bien, gracias, Shai. Sí, el miedo es uno de los... De hecho, Alex, se habla, en la mujer víctima de violencia se habla de una triada, miedo, vergüenza y culpa, ¿no? O sea, un poco abras un poco más el abanico, pero sí, el miedo es fundamental, ¿no? Y el miedo a la soledad, eso le decía a Marcela Lagarde, ¿no? Antropóloga, feminista, decía, el miedo a la soledad. Ok. Algunas consideraciones para entrar. Ya el tema de la psicoterapia en sí mismo. Conocer e indagar las determinaciones inconscientes que atrapan a la mujer una y otra vez en una dependencia amorosa acompañada del maltrato, ¿no? Las determinaciones inconscientes, y aquí ya nos metemos con el enfoque psicodinámico. Es víctima de una cultura que históricamente la ha subordinado y dominado, y sigue siendo víctima de la violencia del hombre. Ojo, aquí viene el tema cultural que ya nos decía Shai y Nicole. Posiblemente también sea víctima de su propia posición subjetiva. Y esto es lo que vamos a tratarlo con ella, que pueda salir de ese lugar, ¿no? De ese lugar de víctima a una posición de sujeto deseante. Y vamos a hacer ahora el análisis intrapsíquico. Vamos hacia allá. Ok. El nuevo objeto de amor ha de colmar y ha de calmar. ¿Colmar qué? Recuérdense el caso. Se recuerdan el caso y le van haciendo una comparación entre el discurso de la paciente y lo que vamos a leer a continuación. Colmar el gran vacío de afecto con el que ha ido creciendo. Sin ti no soy nada, ¿no? Aquí vienen algunos conceptos psicoanalíticos muy importantes y el concepto psicoanalítico fundamental, el cual es el complejo de Edipo, ¿no? Si ustedes recuerdan
el complejo de Edipo y la formación de la identidad femenina tiene que ver desde el deseo del padre, ¿no? Desde la mirada del padre. ¿Qué dijo ella del padre? Mi padre era frío, ¿no? ¿Desde dónde ubica el deseo del padre? Esta teórica, al trabajar con mujeres víctimas de violencia, analiza desde el recorrido del deseo de los padres desde el nacimiento, y por lo general, ya vamos a ver más adelante, esta mujer que fue niña en algún momento sufrió el rechazo del padre. ¿Sí? Esto genera una herida narcisística, generando un gran vacío de afecto. En este caso, la pareja viene, perdón, espérense, no sé qué dice ya. En este caso, la pareja viene a colmar ese gran vacío, viene a calmar la herida de haber sido causa de una decepción, ¿sí? De repente el padre deseaba tener un niño y salió niña. ¿Sí? Y ojo, y ahí por eso que el psicoanálisis tiene sus complejidades y sus resistencias, porque la madre no le dice pues a su hija, o el padre no le dice a su hija, no es que yo no te quería, yo quería tener un hermanito. A veces sí se lo dicen, ¿no? Y van generando unas brechas en la relación, ¿no? Vamos, el papá coge y se la lleva a jugar pelota, le enseña a que aprenda mecánica. Entonces, vamos, ¿hasta qué punto en ese deseo, ¿no?, se envuelve el sujeto o encuentra su propio deseo? Lo interesante es que ella, como sujeto, pueda encontrar su propio deseo. Pero ¿qué pasa si no puede encontrarlo y queda sujetada al deseo del padre o al deseo de la madre, ¿no? Y ya va generando brechas en la relación. Y por último, encontrar un salvador o un salvavidas que la rescate de un ambiente emocional familiar, frío, hostil, distante, agresivo o indiferente, que era el caso de nuestra paciente, ¿no? El caso de nuestra paciente está relatado aquí en este marco de referencia. Vamos a ver qué nos dice acá. Los niños tienen una etapa en que los padres dejan de ser héroes o personas a seguir. Los niños tienen una etapa en que los padres... ¿En qué etapa es esa? ¿En qué edad comenzamos a cuestionar todas estas cosas? Antes de la adolescencia, de la adolescencia, ¿no? La etapa de desidentificación, ¿no? Ahí es cuando nos ponemos rebeldes, ¿no? Nos vamos contra el sistema, que en realidad que es que nos vamos contra las identificaciones primarias, ¿no? Todo lo que me ha dicho ha sido verdad absoluta, ahora veo que ya no es así. Entonces, lo pongo en cuestionamiento. Ok. Entonces, desde la carencia narcisista de la mujer víctima de violencia, y ojo, cuidado se vaya a pensar, entonces la mujer es la que tiene la culpa porque tiene una carencia narcisística. No. Ya vamos a hablar aquí de responsabilidad subjetiva. La responsabilidad legal, moral, total, es del agresor, ¿ya? Busca ser hipnotizada, entre comillas, es decir, anhela el espejo que le retorne de que en realidad ella es valiosa. ¿Sí? ¿Lady quiso decir algo? No. Ok. Sí, tiene encendido abierto el micrófono, entonces por eso. Se jugan ruidos. Ya. Ya, vamos a ver en el chat quién nos escribe. ¿Hasta qué punto es ético cumplir una petición como esa? ¿Cuál petición? No entendí cuál petición. Ser hipnotizada. No se entendió lo que quise decir. A ver, lo explico de nuevo, no se entendió. No es que, no, por ningún lado ha pedido. Desde la carencia narcisística ella busca ser hipnotizada. Si ven que la he puesto como en cursiva, ¿se recuerdan lo que dijo Freud sobre la hipnosis, no? Esa etapa de enamoramiento. La mujer víctima de violencia con una carencia narcisística
inconscientemente busca ser hipnotizada. ¿Para qué? Para que él le devuelva una imagen valorada que ella nunca ha tenido. Ha vivido toda su infancia, toda su adolescencia, su vida, la ha vivido desde la carencia, desde la frialdad afectiva, donde no ha sido tomada en cuenta, donde no ha sido mirada, ¿no? Donde ha sido puesta en un rol donde tiene que atender a los hermanos, donde tiene que casi ser empleada de la casa. Y cuando viene un sujeto omnipotente que le ofrece lo contrario, que le escucha, que le da sentido de existencia, la mira, ¿no? Ella queda encantada en ese momento, hipnotizada. A eso es lo que se refiere esta cita, Alex, ¿no? Y entonces, inconscientemente busca ser hipnotizada para que le devuelva una imagen engañosa, ¿sí? Una imagen falsa de sí misma, que él se la da. No es una imagen que ella ha construido por sí misma, es una imagen impostada, dada por el otro. Entonces el otro se vuelve dueño de ese sujeto. Esto sería un ejemplo de lo que en psicoanálisis se llama neurosis de abandono. No sé ese concepto, Yulexi, pero si tú lo explicas, podríamos relacionarlo, ¿no? Ay, Nicole, oye, esto que dice Nicole no arde Troya, ya mismo lo puedo explicar si quieres. Yo no soy, hay más lady en el grupo. Ah, ya hay más ladies, ya. Bien, ok. La mujer no existe, decía Lacan. Ya mismo pongo un ejemplo que la mujer no existe. Y ojo, en la clínica de la mujer víctima de violencia es así. La mujer no existe. La mujer no existe. ¿O acaso no le dicen sus tías, sus abuelas, sus madres, ya tienes hija, olvídate de ser mujer? Ahora tienes que dedicarte a tu hijo. Lo que pasa es que a veces a Lacan lo oscurecen tanto que ya vamos a ver que no existe. Ok. De objeto de deseo, ¿no? Porque la mujer intenta ser un objeto de deseo, ¿no? Intenta desear, somos sujetos deseantes, ¿no? Y ahí viene Alex, ¿no? No sé en qué contexto dijiste esto de que no puede pelear, yo lo voy a contextualizar de esta manera o lo voy a reformular, ¿no? Porque la mujer tiene deseo, es por esa misma razón que discute y pelea, porque tiene deseo. ¿Sí? Entonces, de ser objeto de deseo, cuando se da el ejercicio de violencia pasa a ser un objeto de desilusión y por último a ser un objeto de desecho. ¿Sí? Ah, es porque dijo que se arme Troya. Y bueno, Troya es recordada por guerra. Ah, ya, que se arme Troya. No, sí, también me gusta que se arme Troya. Ya. Ok, entonces vamos más acá, avanzamos. Aquí lo que decían ustedes, ¿no? Esto también lo dijo Freud. No, antes me peleaba más con la gente, ahora peleo menos. Antes peleaba con todo, medio mundo, así. Y uno con estos temas sí se pone combativo, ¿no? Uno sí quiere defender las causas, y está chévere eso también, ¿no? A veces ya uno ya tiene ciertas edades y ya se pone más viejo ya. Ok, entonces, los vínculos son más significativos para las mujeres y los logros para los varones. Bueno, ojo, esto escrito en un contexto victoriano, ¿no? Pero ojo, que no es que ha pasado mucho esto, ¿no? Esto no es que se ha superado totalmente, esto no se ha superado, sino no existieran casos de violencia, ¿no? Se llega a una síntesis como dice la dialéctica, así es. Muy bien, vamos a ver. El encuentro con el maltratador. Entonces, no está el primer tiempo, mira que no se me ha pasado por alto, el primer tiempo era lo anterior, ¿no? Esa etapa de hipnosis, esa etapa donde el otro te devuelve una imagen valorada de ti mismo y la mujer queda encantada, hechizada en ese lugar, ¿no? Pero, y comienzan a haber situaciones de maltrato, comienzan humillaciones, pueden haber situaciones ya de agresiones físicas, pero no lo puede ver. Pero en el segundo tiempo,
¿no? En este momento es donde se siente que puede desarrollarse como sujeto de su propio deseo, que cuenta con la base, las palabras de aliento, de apoyo que su pareja le da. Vamos, tú puedes seguir adelante, tú vales mucho, tú vienes de un hogar difícil, pero conmigo vas a salir adelante. Pero paradójicamente los intentos de autonomía de ella le ponen en riesgo. Comienza inicialmente aparición de maniobras micromachistas. Si ustedes han leído todo este tema de los micromachismos, léanlo, ¿no? Lo que dice Luis Bonino Méndez, ¿no? Sobre los micromachismos, ¿ya? Aparición de maniobras de micromachismo, los primeros episodios de violencia física. Entonces ahí comienza el ciclo de la violencia, ¿no? En ese momento, cuando ella hace sus primeros intentos de autonomizarse en su deseo, ¿no? Y comienza el ciclo de la violencia y siente que algo está mal. Él, su pareja, el maltratador, sufre por su autonomía. Se siente abandonado, se siente que ya no es como antes, que ya no le presta atención por hacer sus cosas, ¿sí? Y sus cosas es estudiar, es trabajar, ¿no? Pero a él eso lo ofende porque ella era su objeto de deseo. Y de objeto de deseo ahora comienza a convertirse en sujeto deseante. Entonces, la necesidad de ella, pero ella, eso que él le dice, estoy abandonado, me siento triste, te estás yendo ya con tus amigas y no me ves, más que cualquier persona ella lo puede comprender, porque ella lo vivió en carne propia. Entonces, en ese momento se identifica con el agresor. Entonces, ahí podemos comenzar a entender esta dinámica intrapsíquica, ¿no? De cómo ella se identifica con el agresor. Vamos, yo también pasé por lo mismo. ¿Sí? ¿Marjorie quiere decir algo? No, perdón, se me aplastó. No se preocupe, no se preocupe. Ya. Entonces, en ese momento, presenta un estado de alerta permanente provocando letargo, ¿no? Claro, está en alerta permanente. ¿Cómo? Ya llega a la casa, ay, voy a tener los platos limpios, voy a arreglar todo, voy a hacer que los niños estén comidos, que no hagan mayor bulla, ¿no? Para que él no se enoje. Entonces, en ese estado de alerta permanente, ella comienza a tener un cansancio, se comienza a letargar, inhibe y paraliza reacciones de defensa y protección. Ya comienzan a haber alteraciones en las funciones del yo, ¿no? En las funciones cognitivas que le permite estar atenta para defenderse. Comienza a sentirse que es tonta, inútil y se culpabiliza. ¿Por qué? Porque está identificada con el agresor, ¿sí? Voy a perder la luz, que ya me estoy viendo oscuro. Ok. Vamos a un tercer tiempo. Ah, caramba. Aquí me confundo. Entonces, en el tercer tiempo, el daño del maltrato psicológico tiene características diferenciales. Es invisible, es silencioso y es de larga duración. En este tercer tiempo, ojo que ya desde el primer tiempo ha habido situaciones de violencia psicológica, puede haber violencia física. Recuerden que la violencia se da en escalada, ¿no? Ya en este tercer tiempo comienza a plantearse el tema de concluir la relación. Pero justamente es el momento más peligroso para la mujer víctima de violencia. Incluso puede poner en riesgo su vida. Hay mucha desestabilización psíquica. Entonces, aquí se precisa un acompañamiento sostenido, no culpabilizador, sin juicios ni pautas establecidas. Esto es importantísimo. Requiere disponibilidad absoluta del entorno para ir y venir, para entrar y salir. Ya voy a explicar qué es esto. Estos son los tres tiempos. Ver, ya veo la situación de violencia, comprender y concluir. Vamos ahora sí al tema de la psicoterapia. Ok, he detectado todo esto y me pregunto, bueno, ¿y cómo hago todo eso? Al principio, lo que importa es escuchar, acompañar, acoger y tratar de ordenar el relato de lo que se está viviendo. Ojo, tengo un discurso que le sostiene que... ¿Cómo le trato de ordenar? En el ejercicio que estábamos haciendo, del análisis de la demanda. Es un ejercicio que la mujer comienza a organizar como ese rompecabezas que están las piezas desbaratadas, y cuando yo le devuelvo un discurso más organizado, ¿usted se comprende a sí misma? No me comprendo, doctor. ¿Quieres comprenderte mejor por lo que estás pasando? Sí, porque las personas me dicen
que no debería seguir, pero yo sigo y no sé qué es lo que me está a mí sosteniendo en esta situación. Y quisieras entenderlo, sí. Y comienzo a organizar sus pensamientos. Y le comienzo a acompañar en ese descubrimiento y en esa organización de sus pensamientos. ¿Sí? Sin prisas, ¿no? Y con la seguridad que yo estoy haciendo mi trabajo y que la voy sosteniendo. El profesional debe revelar la violencia psicológica, hacerla surgir, conseguir que se exprese. Aquí le he puesto entre paréntesis leer preguntas socráticas, ¿no? Además de una escucha con actitud de acogida y sostén. Claro, de que ella, ya más adelante también lo digo, ¿no? Ya lo voy a adelantar de una vez, el acto terapéutico fundamental, que ella relacione su malestar con la situación de violencia que está viviendo, porque no lo hacen, no lo relacionan. Sí, es que me duele la cabeza, dice. Sí, es que no me da ganas de tener sexo con mi marido. Y no sé por qué, pero ella te ha comentado de que él ha sido infiel 10 millones de veces. Y no será por eso. No se lo ha planteado. No, yo para mí que es la menopausia, dice, ¿no? Entonces se activan las defensas, ¿no? Entonces yo por eso mejor estoy tomando el medicamento. Ojo, cuidado. Hay un artículo, no sé si, ahí lo busca rapidito, ¿no? Ahí lo pueden tener para que lo lean, se llama La psiquiatrización de la violencia. Si no me equivoco es de Víctor Jauquera. Léanle ese, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Cómo se intenta hacer un análisis psiquiátrico y se intenta medicalizar el sufrimiento en temas de violencia y eso es un despropósito. Es un despropósito, ¿no? Incluso los manuales del Ministerio de Salud Pública te hablan, ¿no? Una mujer que está haciendo tratamiento por situación de violencia no se le debe medicar, ¿no? Porque inhibe, ¿no? Las capacidades de afrontamiento de una mujer víctima de violencia. Bueno, hay casos y casos, ¿no? De repente alguien lo amerita y necesita algún medicamento, pero en líneas generales no es así. Que ella pueda relacionar su historia, la historia de violencia, con el malestar que está viviendo. El terapeuta la sostiene, no es lo mismo que compadecerla ni darle la razón, ojo. No, cuidado, ay, qué pena. No hay peor acto de violencia que compadecer a una mujer víctima de violencia. ¿Sí? Es el mayor acto violento. ¿Sí? Ay, la mayoría de chicos que pasan por el internado, ay, qué pena esa señora. Ah, no, ahora te acuestas al diván a analizar lo que acabas de decir, porque eso no lo puedes decir aquí, ¿no? Entonces, o sea, no te puede dar pena. Analícenlo porque no les voy a decir, pero analícenlo, ¿no? Ah, sí, ya les voy a poner un ejemplo, ya. Yo la verdad es que siempre pónganse a pensar que le agreden a un ser querido, a su hermana, a su mamá, le agreden físicamente. ¿A usted le da pena o les indigna? ¿Qué sentirían ustedes? Ira, claro. La ira te moviliza a hacer algo. La pena no. La pena te deja a un lado, expectante, ahí. Ay, qué pena, ¿no? Y por último te puede movilizar a sobreproteger al otro, que también es nocivo, ¿no? Entonces, la indignación es la que te mueve, ¿no? Ya, entonces, que ella misma ponga en palabras lo no dicho para ir restaurando su yo. Claro, es que no sé. Ya ustedes saben más del mecanismo de defensa que yo, ¿no? Es que no sé. ¿Qué es lo que no sabe? Vamos, ponga en palabras esto que no sabe, ¿no? Ella se disgusta de sí misma. Está atrapando la rabia inmensa, no sentida o apenas consciente que la asusta tanto más que su maltratador. Esta viñeta, yo digo, es la pepa. La pena nace de una identificación en la posición de violentado, por eso inmoviliza, te pone en el lugar del otro. Eso, lo que decíamos, ¿no? La identificación con el agresor, ya vemos cómo nace. Esta viñeta, Nicole, si nosotros como psicólogos podemos
promover, ya que ando con los verbos por este tema de la tesis, Hernán, que ando que me vuelve loco eso. Promover, fomentar, me salen esas palabras, ¿no? Qué absurdo. Ya odio ese tema. Ok, si nosotros como psicólogos podemos que ponga en palabras, que elabore, ese soy yo, que elabore, ¿no? En su discurso, su ira, en términos psicoanalíticos, que ponga en palabras sus propias pulsiones de muerte. Porque la mujer tiene más miedo que su maltratador, son sus propias fantasías inconscientes de ira, de asesinato, ¿no? Y ojo, que ahí hablo fuerte, ¿no? Estoy hablando fuerte. Cuando una mujer víctima de violencia me dice en consulta, doctor, es que yo me imagino cogiendo un cuchillo y clavándosela en la espalda. Lo odio tanto cuando me maltrata que me imagino matándolo. Oye, ¿y qué piensas de eso? Es que más miedo me da eso que él mismo. Me da miedo a saber que yo puedo hacer y siento que me voy a volver loca. En ese momento que uno puede trabajar sobre la ira, porque ojo, esa ira, si han escuchado el concepto de hostilidad retroflexa, ¿no? Que usan los humanistas, ¿no? Y ciertos psicodinámicos. La hostilidad retroflexa, ¿no? Esta ira se regresa contra el propio yo. Y claro, aparecen los síntomas depresivos, lógicamente, ¿no? Y las ganas de quitarse la vida ella misma, ¿no? Hasta por un acto de amor, ¿no? O sea, no te voy a hacer daño a ti, me hago daño a mí, ¿no? Pero que pueda ir destapando esta rabia, ¿no? En un ambiente de sostenimiento es una clave terapéutica fundamental, fundamental, ¿no? Porque, ojo, lo piensa, pues es una fantasía, que si no lo pone en palabras, ojo, que puede ponerlo, puede pasar al acto, ¿no? Pero ya lo pone en palabras y tiene un elemento no solo catártico, sino también elaborador, ¿no? Comienza a elaborar y comienza a ponerle sentido. Claro, por eso es que me he enfermado tanto, dice el estómago. He tenido tanta ira acumulada. Y si ya lo relaciona el malestar con su historia, y ha sido porque este desgraciado, ¿no? A veces se cuidan, ¿no? Porque se avergüenzan con el terapeuta, ¿no? Y dice, ay, no, doctor, disculpe. No, ninguna disculpa. Diga lo que tenga que decir. Contar que no sea conmigo, dígalo nomás, ¿no? Hay momentos críticos donde a medida que puede ir articulando un hilo discursivo y si tolera y se siente acompañada en la manifestación de la rabia, ojo, por el daño sufrido, entonces se podrá avanzar en el tratamiento. Miren, que nosotros ahí en ese momento, yo recuerdo que justo una doctora le había dicho, no piense eso, mire que hay un Dios. No, ahí se quedó, ¿cierto? Ahí se quedó. Vamos a ver qué nos dicen acá en el chat. Debajo de toda herida narcisista existe la ira por incapacidad de reaccionar en ese momento o haberse dejado herir. Claro. Entonces, pero claro, regresa, ¿no? Como un boomerang. Entonces, y esa ira le paraliza más que los actos del agresor. Que es lo que dice nuestra teórica acá. Ok. Hacer una revisión de las posiciones subjetivas en la cual fue narcisada desde su origen, ¿no? Es lo que veíamos anteriormente, lo que veíamos al inicio, ¿no? Siempre estuvo en posiciones donde tuvo una relación fría, distante, ¿no? Y desde ahí se fue construyendo hasta llegar a esta relación, ¿no? Donde ahora tiene la posibilidad en la psicoterapia de irse reconstruyendo por sí misma, ¿no? Puede haber interferencias, puede haber intrusiones. Ahí hay que mantener una actitud flexible, pero firme, ¿no? Puede haber interferencias donde incluso nos pueden llamar, ¿no? Yo cuando recién comencé en este tema, ¿no? Sí, dile a tu psicólogo, ¿no? Ese psicólogo que te mete cucarachas en la cabeza, ¿no? Lo peor fue cuando un día me subí a un taxi y el taxista me pregunta, ¿usted es el psicólogo? No, sí. Ah, usted está atendiendo a mi esposa, sí. Yo ya me imaginaba la escena, así, en el diario La Marea, ¿no? En el diario, en la Crónica Roja, así, ¿no? Ya me imaginaba, yo ya me estaba despidiendo, ya. No pasó nada de eso. Pero bueno,
ver más claro. A medida que lo verbalizado como miedo, miren que lo que decía Alex, como miedo se vaya convirtiendo en rabia hacia el otro, suelen aparecer sentimientos de culpa y titubear. Piensa ahora sí en la separación, en ese momento. ¿Sí? Ojo, es la paciente la que decide si seguir o separarse. Estar pendientes de nuestros deseos y el juego contratransferencial. Cuidado, cuidado. Importante. Transformar la culpa sádica en responsabilidad subjetiva. Y dice, ¿y cómo hago esto? Siempre me preguntan, ¿y cómo hago eso? O sea, no es que hay un aparato, pues, ¿no? Usted me ha dicho que cuando piensa golpearlo, quiere coger el sartén y partirle la cabeza. Sí, doctor, pero después me siento culpable, es que yo no puedo hacer eso. Claro, yo sé que es así, ¿no? Y me odio por no haber tomado la decisión y hacerle sufrir a mis hijos. Ok. ¿Cuál ha sido su responsabilidad en esta situación? ¿Amarlo? ¿No? ¿Querer darle una familia? ¿Querer sostener un hogar? Esa ha sido su responsabilidad. Sí, no le puedo negar eso. Es hasta iatrogénico negarle la responsabilidad subjetiva. ¿Sí? Porque sí, ella lo dice. De hecho, lo dice en su discurso. Ella puede decir, lo hice por mis hijos. Esa fue su decisión. Y hay que valorar esa decisión que ella tuvo. Lo hice por mis hijos. Lo hice por sostener un hogar que yo no tuve. Ok, esa fue su responsabilidad subjetiva, ¿no? Y diferenciamos la responsabilidad de la culpa. Pero que le haya agredido usted con su afán de sostener un hogar, ¿qué tiene que ver eso con que él le haya golpeado, que le haya intentado ahorcar? Eso es totalmente diferente. Entonces, ¿usted se comprende a sí misma? ¿Por qué tomó estas decisiones? En el momento que ella pueda comprender y decir, sí, yo me entiendo, o sea, yo me entiendo por qué soporté tanto, es verdad, ok. En el momento que ella pasa de comprenderse y no darse con un látigo, a eso se refiere pasar de la culpa sádica a la responsabilidad subjetiva. Ok, ahora ya voy a ser menos dura conmigo misma y voy a decir, chuta, yo por darle, estuve equivocada, le quise dar una vida a mis hijos, pero ya me di cuenta que no era la vida que necesitaban ellos. Ya no voy a darme con un látigo, ¿no? Ya no voy a martirizarme por eso, ahora tengo que tomar decisiones. ¿Sí? Eso es transformar la culpa sádica en responsabilidad subjetiva. Ok, como todo acto de psicoterapia, detectar los mecanismos de defensa, la decisión, la disociación, la renegación. Es más útil un comentario tranquilizador que una interpretación apresurada. Ojo. Buscarle sentido, que ella le busque sentido, como yo les decía, ¿no? La historia, conectarla con lo que está viviendo. Interprete, analice y exponga las presencias y ausencias en la sesión. Es que quiero que ayude a mi esposo. Han pasado 4 sesiones y su esposo ha venido. No, no está. ¿Qué piensa usted de aquello? ¿Sí? Que pase de la queja melancólica a una posición de autoanálisis activo. ¿Y usted qué piensa de aquello? Y aquí es muy importante. Autoanálisis activo. Como hemos visto, está en una posición de hipnosis, de encantamiento. Y te puede ir con un discurso ligado al otro. Lo que pasa, doctora, es que soy celosa. Y mi motivo de consulta es ese. Quiero que me cure porque soy tóxica. Ya están más actualizadas, ¿no? Soy tóxica. Ok. Le comienzo a escuchar ese discurso y comienzo a darme cuenta que es el discurso de él. Y se lo planteo abiertamente. ¿Él qué le dice? Él me dice que soy celosa. Oye, cuando usted habla de eso, ¿quién está hablando en ese momento? ¿Es usted o es él? Y cuando ella le comienza a dar sentido, es que claro, soy tóxica y soy celosa porque, vamos, me ha sido 3 veces infiel y se sigue yendo. Ah, entonces, no, pues vamos, a ver. El tema más bien es, en esa relación que te está haciendo daño, ¿qué está pasando?
¿Qué te está sosteniendo en esa relación? Ese sería el análisis. No porque es tóxica, ¿no? Entonces hay que reformularle en base a ese análisis que ella se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando ahí? Que comience a pensar por sí misma. Que salga, no sé si han visto la película El Cuervo, de Brandon Lee, ¿no? Hay una escena donde el Brandon Lee, ¿no?, está en una terraza y el cuervo comienza a volar por las calles y él ve por medio de los ojos del cuervo, ¿sí? Así más o menos es la mujer víctima de violencia. Ella ve por medio de los ojos del esposo, de su pareja. Y cuando comienza a hablar, te está hablando desde él. Incluso lo escuchas tú, te lo dicen. Lo que pasa, doctora, es que mi marido dice, lo que pasa, doctora, es que mi pareja dice, lo que pasa es que él piensa, señora, no le estoy escuchando a usted. ¿Se ha dado cuenta que usted a cada rato repite, es que mi marido dice? ¿Y usted qué dice? ¿Y usted qué piensa? No le estoy escuchando. Y Nicole, ahí es lo que decía Lacan, la mujer no existe. No se haga tanto lío con Lacan. Eso, por ahí va Lacan, ¿ya? Después vienen otros psicoanalistas que se ponen más esotéricos, pero bueno, eso es otro cuento. No entrar en una contratransferencia, ya lo dije esto. Provocar que la paciente discrimine sin número de proyecciones. Ojo, porque el agresor proyecta sobre ella, ¿no? Se vive proyectando sobre ella. Busque otros vínculos significativos y de sostén, lo que hablábamos del enfoque ecológico que ya preguntaba, ¿sí? Dar respuesta, reflejo a sus rabias y a sus miedos. Ok. Doctor, es que si le contara me da vergüenza decirle, pero ¿cómo no partirle un palo en la cabeza? Le entiendo, señora, ¿no? O sea, ¿lo haría? No, no lo haría. Pero con lo que me ha contado, es lógico que usted tenga mucha rabia, ¿no? Ojo, no le estoy ensalzando la rabia ni le estoy diciendo vaya a golpearlo, ¿no? Le estoy diciendo, le estoy comprendiendo. Y eso es dar una respuesta reflejo. Connotación positiva a los avances y entender las recaídas. Cuidado, ¿no? Cuidado. Y desactivar las resistencias del ello y del superyo. Esto sí, no les voy a hablar porque ahí tienen que una clase completa, análisis de la resistencia de Freud, ¿no? 3 del yo, una del ello, una del superyo, y la que puso Lacan, el análisis del terapeuta, ¿no? Análisis de la resistencia básico para todo psicoterapeuta dinámico. Listo, Hernán, ahí nos quedamos porque acá ya este es otro cuento. Ah, mira, aquí puse ya para hacerme la cuña, ¿no? Ya dejo ahí si quieren anotar mi número de teléfono, ya. Es que esto ya para un seminario particular que hice, entonces ya si quieren ahí anoten. Exijo humildemente, mira, ese es una paradoja, ¿no? O sea, como una comunicación de doble vínculo. Exijo humildemente. Chévere, Nicole. Bien. Gracias, Hernán. Gracias a ti, José. No sé si los chicos, las chicas quieren alguna pregunta, algún comentario. Algo que quieran decir. Pasiva, agresiva, sí, así. Está bien. ¿No? Claro, es bastante información también, ¿no? Sí, no, pero no avanzar lo otro. Sí, no, antes al contrario, José, muchísimas gracias, muchas gracias por la clase, ¿no? Sí, realmente yo la he disfrutado muchísimo. Y nada, los chicos, si nadie tiene alguna pregunta o algún comentario más, pues por aquí ya lo estaríamos dejando entonces. Nada, entonces de nuevo te agradezco mucho, José, y pues nada, ahí los chicos, cualquier cosa, pregunta, comentario, ahí ya después estaríamos hablando. Listo, gracias a ustedes, gracias a ti, Hernán, sabes que siempre las órdenes, ¿no? Gracias a ustedes por escuchar. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias bien.